Bueno, no es una organización partidaria ni una asociación política, sino que es una red de personas que no solo sufren devastación ambiental, sino que de forma más espontánea que planificada o que premeditada, ¿no? Luchan en contra de la misma de muy diferentes maneras, ¿no? A veces luchan jurídicamente, con anticipación, con algo de fondos, a veces luchan sin ninguna mediación jurídica, se movilizan políticamente en sus localidades, frente a sus autoridades, exigiendo la solución a sus problemas. A veces eso no es posible, depende del lugar, y pues más bien toman carreteras y van a dar a la cárcel, o a veces pues más bien se organizan internamente y se preparan en referencia a esas luchas. Depende, porque es, digamos, es una materia hiper compleja, hiper diferenciada y territorialmente dispersa a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Entonces, quizás es una de las luchas más complejas, porque además quienes se movilizan no corresponden a un estrato. A veces encuentras en la movilización contra una estación de gasolina gente de clase media, gente del PAN, del PRI, del PRD, zapatista. Es decir, lo que tienen en común todos es que defienden sus condiciones de vida, que la vida está amenazada por X, Y o Z, y que en la reacción vital por defender sus propias condiciones, pues se van viendo en la necesidad de asociarse con quien esté dispuesto, como la mayor parte de las luchas de México es de mujeres. Nadie más que las mujeres siente la necesidad de cuidar la salud de sus hijos, que luego no se mueven tanto por su propia salud, sino por su útero, por sus hijos, por la vida de sus hijos. Y entonces siempre predominan. Las mujeres son, como en el movimiento urbano popular y en la educación y en tantos, las mujeres son el sujeto mayoritario principal. Sí, sí, sí. Es una red en el sentido, vamos a decir, es un espacio en donde todas las luchas se pueden encontrar, y lo que fuimos aprendiendo es que teníamos, primero, el gran enemigo de la lucha ambiental es la dispersión territorial. No hay nada peor que la dispersión territorial y la dispersión temática. O sea, el que pelea contra una represa, ¿qué tiene que ir a hacer con el que pelea contra una mina? O contra el que pelea porque se contaminó un río por unas fábricas que están arrojando tóxicos, o por el que pelea contra una estación de gasolina, o por el que pelea contra unos molinos de viento allá por el Istmo de Tehuantepec, o el que pelea contra fumigaciones y pesticidas, o el que pelea contra cultivo de transgénicos, o el que pelea contra la urbanización desordenada y brutal que ocurre en tal o cual región, o el que pelea contra la privatización del organismo operador de agua potable, o el que pelea contra un mall porque van a instalar un Walmart en alguna región. ¿No? O sea, es que es absolutamente bizarra la temática, y además todos están a kilómetros y kilómetros de lejanía, y los que se mueven mayoritariamente son gente sin recursos, sin recursos. Entonces, sin recursos para moverte, ¿no? En dispersión territorial y temática, pues lo que tienes que tener es, primero,
una comprensión del fenómeno de la devastación ambiental en su integridad. Entonces tiene que ser un trabajo educativo feroz para que unos se muevan por otros. Si no, no se da una conciencia unitaria. Es decir, la agresión es unitaria. La agresión procede de la firma del Tratado de Libre Comercio y que dijo que una de sus piernas fundamentales era la desregulación ambiental. Entonces es un golpeteo masivo, nacional, a todo mundo por desregulación ambiental. Pero para que los agraviados capten la unidad del ataque, tendrían que captar la unidad temática de la problemática y la unidad territorial del problema. Entonces, no hay definición de identidad y de integridad, sino hay una mediación muy grande de carácter informativo y de carácter formativo, ¿no? Entonces, la red procura, sobre todo, que esto suceda en el entendido de que va a ser casi imposible una acción unitaria y una movilización unitaria al mismo tiempo. No. ¿No? Entonces trata de imaginar formas de convergencia, ¿no? Entonces promueve que se visiten unos a otros, o organizar encuentros en donde unos confluyan con otros. Además procura, digamos, que la organización sea horizontal, pero pues, la gente no tiene recursos para moverse, porque la mayor parte de los peores agraviados ambientales no viven en la Ciudad de México, viven fuera. Y además tratamos de evitar, digamos, que fuera fundamentalmente chilanga, ¿no? Pues es un largo proceso, ¿no? Un conjunto de compañeros que veníamos acompañando luchas indígenas, pues nos empezamos a topar con muchos problemas ambientales, ¿no? Con problemas de biopiratería, con problemas de contaminación de maíz transgénico, con megaproyectos. Esto desde los 90, desde la segunda mitad de los 90. Chiapas era paradigmático porque tenía espacios de exploración petrolera claves. Está lleno de proyectos mineros, lleno de proyectos hidroeléctricos. Entonces, digamos, la reflexión sobre el fenómeno, digamos, de la multiagresión contra las comunidades zapatistas fue como muy aleccionador, porque investigando encontramos que había privatizaciones paralelas de agua, de biodiversidad, de petróleo, de minerales, más megaproyectos y carreteras, ¿no? Digamos que había esta agresión. Y luego empezamos a trabajar ya temas, vamos a decir, de fines de los 90 a 2005, fuimos trabajando muchos temas, ¿no? Organizamos, trabajamos mucho en la organización de la red en defensa del país, ¿no? Luego, en paralelo y luego, organizamos la red en defensa del agua. Organizamos un gran encuentro nacional de representantes de todo tipo de organizaciones sociales, sindicales, campesinas, indígenas, urbanas, ONGs, para que se reunieran con 15 dirigentes de América del Norte y 15 dirigentes de América del Sur, que eran todos cabeza en lucha en contra de la privatización del agua en todo el continente americano. De eso tenemos una publicación, un libro que se llama Las Voces del Agua, hay memoria de ese encuentro, y entramos, vamos a decir, muy a fondo en el tema del agua, ¿no? Entonces habíamos estado ya en el tema de la biodiversidad, luego en el tema del maíz, luego en el tema del agua. También empezamos a trabajar mucho con las redes internacionales de afectados por el petróleo. Tenemos una conexión muy fuerte con la red mundial de afectados por la expansión de la megaindustria planetaria del petróleo, que es Oil Watch, ¿no? Trabajábamos mucho con las redes oaxaqueñas
que tenían mucho interés en que investigáramos el problema de la minería. Diodoro Carrasco, cuando fue gobernador, dijo que Oaxaca sería el emporio minero de América Latina. Entonces trabajamos mucho tiempo investigando como Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular, que era una pequeñísima ONG. Hacíamos mucha investigación para las comunidades oaxaqueñas sobre la amenaza de la minería. Estoy hablando de 97 a 2004, 2005. Entonces trabajamos paralelamente en muchos planos, en muchos niveles, en muchos temas. También trabajamos mucho el tema de las carreteras, porque hicimos investigación sobre los megaproyectos carreteros. Y nosotros empezamos a hablar de lo que luego tuvo nombre, que fue el Plan Puebla-Panamá. Hablamos de esto desde 96, 97. Hicimos publicaciones, estudios. Hicimos mucho estudio de cómo la guerra contra las comunidades zapatistas tenía que ver con el proyecto de construcciones carreteras, su conexión con megaproyectos, con movilidad de tropa. Entonces, también 2001, 2002 ya tenía nombre, entonces hicimos mucho trabajo y mucha difusión sobre el tema. Y sobre todo, trabajamos mucho generando información para todas las redes de organizaciones sociales que se movieran en este país. Es decir, la idea del agua no era tanto crear una organización en lucha contra la privatización del agua, una más, ¿no? Sino era más bien que todas las organizaciones existentes metieran en su agenda el tema de la lucha en contra de la privatización del agua, o que todas las organizaciones indígenas metieran en su agenda la lucha en contra de la biopiratería. Es decir, a nosotros no nos ha gustado mucho porque luego hay ONGs que toman un tema, se especializan, ¿no? Y van y se paran en todos lados a nombre del tema, o van al Congreso y entonces hacen trabajo que dicen de incidencia en la propuesta de leyes. Esa forma de trabajo, que es muy común, no es la nuestra, ¿no? Aunque trabajamos ambientalmente, trabajamos muy diferente de Greenpeace o de Amigos de la Tierra o de otras cosas. Nosotros nos parecía que era muy importante la conciencia compleja y total de todos los temas, y que los temas quedaran en manos de las propias organizaciones sociales existentes, para que las organizaciones sociales tradicionales fueran desarrollando un contenido de carácter ambiental. Bueno, ya de alguna manera ya te lo dije, es sobre todo que todas las organizaciones sociales que conocemos tomen con una gran conciencia del problema, del gravísimo problema ambiental que está desarrollándose ante nuestros ojos, y que amenaza con convertirse en un lapso de muy pocos años en el peor problema de toda la humanidad, porque somos conscientes de que hay un colapso ambiental global, y que el problema del agua se va a volver ingestionable, el problema del clima se va a volver ingestionable, el problema de la contaminación química se va a volver ingestionable, el problema de los pesticidas, el problema de los transgénicos, el problema de la manipulación de los virus, el problema de la mega urbanización, y todos van a actuar en convergencia. O sea, no uno por separado, sino todos al mismo tiempo van a obligar. Ahorita ya en el país se vive una pandemia de enfermedades degenerativas y de cáncer, que no hay mucha conciencia de que responde justamente a esa crisis ambiental. Entonces, pues, el primer objetivo es, tener una conciencia unitaria de la totalidad del proceso, para que las respuestas vayan progresivamente perdiendo la dispersión temática, espontánea y territorial que tienen. Ese es como su objetivo. No tanto meter o reclutar gente dentro de la asamblea.
sino la Asamblea le pone mucho más énfasis a todo lo que es movimiento, proceso, ¿no? Se mueve algo, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos y entonces ahí tratamos de colocar información y conciencia. Y no quedarnos, es decir, realmente no es una organización que quiera reclutar, no tenemos credenciales, no expulsamos a nadie, no somos mejores que otros. Sí nos percatamos que conforme avanzamos van apareciendo organizaciones análogas o paralelas, a lo mejor sí con una idea más de reclutar, ¿no? O de competir, ¿no? Pero todo eso nosotros lo consideramos una victoria, porque lo que nos interesa es la actitud frente al problema y es decir, la actitud de responsabilidad crítica, anticapitalista, frente al colapso ambiental. Bueno, pues es que no los llamamos ni aliados, o sea, a ver, dentro de la ANA participa ampliamente el movimiento urbano popular. Pero, por ejemplo, todas nuestras publicaciones sobre agua fueron posibles por el Sindicato Mexicano de Electricistas. Nos apoyaron porque a ellos el problema de la privatización del agua les resultaba análogo al problema de la privatización de la electricidad. Entonces ellos querían empujar eso, no porque tuvieran conciencia ambiental o porque luego les interesara seguir en la temática ambiental, pero bueno, nosotros vamos a tratar de que entren en esa temática. Entonces hemos trabajado con sindicatos, hemos trabajado mucho con las organizaciones campesinas, como la UNORCA, ¿no? O hemos organizado acciones y movilizaciones conjuntas. Hemos trabajado con muchas comunidades indígenas, ¿no? Originalmente acompañamos mucho al EZLN y al Congreso Nacional Indígena, pero luego, bueno, los caminos no siempre se pueden mantener, pero nosotros nos hemos mantenido trabajando con diversidad de comunidades indígenas que incluso trabajan dentro del CNI, ¿no? Pero no es que nosotros tengamos conexión orgánica o una alianza política con el CNI, ¿no? Pero la verdad nos tiene sin cuidado la formalidad de las relaciones, sino que consideramos que si esas comunidades absorben bien una nueva manera de enfrentar la problemática, la van a transmitir al CNI y el CNI la va a hacer suya, ¿no? Sin que tengan, digamos, que dar acuse de recibo a la ANA. No cobramos acuse de recibo sobre los aportes que vamos generando en el proceso de lucha, ¿no? Entonces, bueno, así trabajamos con otras organizaciones parecidas, ¿no? Trabajamos por ejemplo, trabajamos muy cerca de la Red en Defensa del Maíz, que es una red gigantesca de 1000 comunidades indígenas. Hemos trabajado muchísimos años con el SECAM, ¿no? Que es esta red de trabajo campesino que coordina Ana de Ita. Hemos trabajado también por años con el CENAMI, que es esta red de organizaciones indígenas de todo el país. Y, por supuesto, trabajamos con las redes locales que enfrentan los problemas, o sea, que luego se convierten en asociaciones civiles o se integran en movimientos. Es decir, la red, por ejemplo, en Veracruz es muy diferente, es una red estatal que se disparó después de que hicimos una asamblea, una asamblea nacional de afectados ambientales en Chichicuautla, de donde salió toda la contaminación por las megagranjas de cerdos. Entonces nace la red que se llama actualmente Vida, ¿no? Que es autónoma, que tiene una relación así como muy tangencial con la ANA, ¿no? Pero bueno, tenemos esa conexión, ¿no? Pero es muy diferente las redes que se organizan en Jalisco, ¿no? En el Salto, Jalisco, hay pues un ejemplo de contaminación, yo creo que de los peores del mundo. Y entonces ahí hay una organización muy consistente, muy permanente de lucha en contra de la contaminación del Salto,
¿Y qué es una asociación civil? Entonces, pues podrías decir, pues esos son nuestros aliados, ¿no? O gente que pelea contra minería en valles centrales, en Oaxaca, pues teníamos una conexión muy fuerte con ellos, luego se pierden, ¿no? Suben, bajan, van, vienen, pasan los años y la gente regresa. Así, depende del lugar del país, no te voy a dar todos los ejemplos, pero el Estado mexicano, el fundamental es el Estado mexicano, promotor del Tratado de Libre Comercio, que tiene, digamos, como pilar fundamental la desregulación, es decir, la desregulación ambiental, que consiste en, digamos, después de haber construido una ley del medio ambiente, la LEGEPA, que es buena y que es muy desarrollada, haberle puesto candados, digamos, una serie de dispositivos que permiten anular todas las leyes y entonces hacer cualquier cantidad. O sea, hay una construcción absolutamente deforme de la ley ambiental que permite que las instituciones se comporten de manera completamente deforme y que hayan hecho del país uno de los principales paraísos de dilapidación y de destrucción del medio ambiente en favor de las mega inversiones de capital, que es de lo que comen el Tratado de Libre Comercio. Entonces hay una política pública de devastación del medio ambiente. Entonces, como asamblea hemos acusado mucho al Estado mexicano en tribunales éticos, en el Tribunal Latinoamericano del Agua, le hicimos una acusación al Estado mexicano por destrucción del sistema hídrico nacional, todo el sistema hídrico nacional, dolosamente malversado. Y dentro del Tribunal Permanente de los Pueblos hicimos una acusación también general a el Estado mexicano por uso doloso, destructivo de todo el ecosistema nacional, ¿no? Entonces, bueno, el Estado mexicano como promotor del neoliberal, de los tratados de libre comercio, es hasta ahora el enemigo. Por supuesto que en un momento dado puede ser tal o cual empresa, digamos, que esté actuando, que se esté moviendo en este marco. No porque consideramos que las empresas en cuanto tales son el enemigo fundamental, porque puede haber empresas que entiendan el problema ambiental, ¿no? Digamos, más allá de una lógica capitalista profundamente devastadora, pero vamos a decir, el capitalismo no requiere para desarrollarse de la devastación del medio ambiente. Puede hacerlo o puede no hacerlo. Hasta ahora ha optado por hacerlo. Pero, por ejemplo, sí creemos que la lucha por el medio ambiente no es una lucha necesariamente anticapitalista, ¿no? Entonces, en ese sentido, no le tenemos miedo a la lucha con las empresas. Normalmente es una lucha obligada, pero sí entendemos que el articulador general del golpeteo es el Estado mexicano. Bueno, que es que hay muchos. Hay una forma de lucha muy interesante que se dio en el interior del movimiento obrero en los años 70, que consistía en hacer video, en hacer cine. En ese entonces no se hacía video. Cine en Super 8, recogiendo toda la experiencia de lucha, de huelga de los trabajadores. Esta organización se llamó la Cooperativa de Cine Marginal. Esa era una organización que en su mejor momento llegó a tener unos 100 activistas. Entonces lo que hacían es que
no pretendían ser, a diferencia del Partido Comunista Mexicano o de las células trotskistas o de los grupos maoístas, nunca pretendió ser la vanguardia de los movimientos, sino que lo que pretendía era recoger la imagen de las luchas en el terreno mismo de las luchas y regresar, procesar la información sobre la experiencia de las luchas, por ejemplo, la lucha de panaderos. Pues, tenía una serie de enseñanzas de cómo es la lucha con los barrios, junto con los barrios, ¿no? O cómo es la lucha con otros sectores, o cómo es que se aprende a botear, o cómo es que se integra nacionalmente la lucha ferrocarrilera, qué sé yo. Entonces se hacían cortometrajes, mediometrajes de 15, de 20, de 30, 40 minutos y se llevaban a los lugares en donde estaba ocurriendo esa lucha, se regresaban y eso promovía asambleas en la calle, donde se veía el video, y la gente iba discutiendo. Entonces, es decir, el cine era utilizado como un vehículo para que los obreros se vieran a sí mismos luchando, y entonces eso promoviera una discusión acerca del problema que estaban enfrentando, y en ese proceso ir alentando la actividad. Bueno, la cooperativa de cine marginal, sin pretensiones vanguardistas ni de dirección, en realidad tenía entrado como consejo de cultura en todas las organizaciones sindicales nacionales o locales que se respetaran en este país. O sea, tenía una incidencia brutal, fenomenal. Y nada más era un grupo pequeño de compañeros que tenía esa, digamos, esa incidencia en los procesos de construcción de conciencia de clase. Eso es algo que está muy en el corazón de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Es decir, no pretende ser la gran organización que domine y que coordine, sino es muy en la ética, en la mejor ética maoísta de los años 70. Es una organización de servicio, no de servirse, sino de verdadero servicio. Y no es una organización que, digamos, que pretenda establecer la dirección de los movimientos, sino en todo caso de estar siempre generando un humus, un nutrimento, o sea, tierra fértil, para que las propias organizaciones por sí mismas tomen las mejores decisiones. Es decir, parte de una confianza de que es que la gente, si tiene conciencia, toma decisiones muy atinadas, muy acertadas, y que no es necesario estarla regenteando, estarla direccionando. Eso vamos a decir, eso pesa mucho en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, en esta idea pues muy tomada del consejismo, que no es una experiencia mexicana, es una experiencia de hace 100 años, ¿no? De las luchas revolucionarias alemanas, ¿no? O podrían muchos ver elementos no del consejismo, sino de luchas libertarias, luchas anarquistas. Yo particularmente no soy anarquista, soy de formación marxista, pero me parece que estas formas de pelea son muy útiles, ¿no? Y entonces, bueno, la Asamblea trata de moverse así, con un ingrediente más, que ese no lo tomamos de ningún lado, sino que pues es lo propio nuestro, que es que la gente está dispersa y que nos tenemos que reunir, ¿no? Y ya reunidos, pues tenemos dos maneras de reunirnos. O sea, una manera es hacer asambleas nacionales, en donde se reúna todo mundo, una vez al año, que eso ya está ahorita muy disperso, ¿no? La última la hicimos hace 2 años, ¿no? Encuentros de carácter reflexivo, educativo, en donde llegan los activistas de todo el país y entonces compartimos problemas y bueno, cada quien se va a su lugar, se regresa a sus lugares, ¿no?